Y así vamos a concluir esta lectura bíblica que hicimos, maravillosa realmente, de la palabra de Dios, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 10. Y también quiero soltar una palabra para la gente que está mirando por el Face, o que va a mirar por el Face. Es impresionante, Víctor Aguilera, te bendigo, sos el primero que te conectás ahí, Alberto Signorelli. Quedé impactado con esta palabra de Cornelio, un extranjero, un principal, un hombre de guerra, un hombre de estrategia militar, pero que era piadoso y que le gustaba hacer ofrendas a Dios. Víctor Aguilera, Alberto Signorelli, quizás son personas que no están en los púlpitos, no están peleándose por un lugar en los micrófonos, o de esa gente que le gusta figurar en las iglesias, pero se bajan del altar y, como dije hoy, si se llegan a morder la lengua, caen muertos secos ahí del veneno que tienen por dentro. Este era un hombre piadoso, reconocido por los judíos, a pesar de que era romano. Silvia López, Pamela, y dice que él estaba orando como lo solía hacer siempre a las 3 de la tarde. Estaba haciendo una oración, estaba en ayuna, y un ángel de Dios se le presentó y le habla. Bueno, cuando Cornelio ve al ángel, queda conmovido, aterrado. Cristian, Claudia, queda aterrado Carlos Portales, y dice que le dice: Señor, ¿qué tienes con esto? ¿Qué es? Y el ángel le dice: tranquilo, Cornelio, tranquilo, tranquilo. Yo no sé por lo que está pasando, Carlos Gabriel, pero Dios me dice que te diga tranquilo, tranquilo. Cristian, tranquilo. Después, cuando yo miro en el Face, la izquierda es la derecha y la derecha es la izquierda. No entiendo por qué. Bueno, tranquilo. María Roja, tranquilo. El ángel le dice a Cornelio: tranquilo, tus oraciones y tus ofrendas han llegado como un memorial al cielo. Yo ayer contaba de una hermana que quedó viuda y que hizo un negocio con Dios, un pacto, que de todo lo que Dios le daba, el 90 era para ella y el 10 para el Señor. Es buena negociante la hermana, y con el correr de 4 o 5 años es una de las mujeres más prósperas que hay en la iglesia. Así que tranquila, Claudia, Dios va a hacer lo mismo con vos. Cornelio ofrecía ofrendas, y el Señor le manda un ángel a decirle: tus ofrendas me han acariciado el corazón, y yo quiero hacer algo contigo. Y el ángel le dice a Cornelio: manda a Jope a llamar a Seferino Martínez, a Pedro, que está en la casa de un tal Simón curtidor. Y le dice: manda a buscarlo, que él te va a hacer oír palabras de vida para vos y para toda tu casa. Y mirá cómo Dios es ordenado, y cómo el Señor siempre mantiene a sus siervos y los honra, porque el ángel podía predicarle a Cornelio, pero Dios no quiere que el evangelio sea predicado por ángeles. El Señor te ungió a ti y a mí, María, para que prediquemos el evangelio. Alberto, para que prediquemos el evangelio. Quizás vos creés, Alberto, que haces poco, pero cada video que subís a esa página estás predicando el evangelio. Vos estás haciendo lugar de ángel. Víctor Aguilera, quizás vos decís: pero yo nunca prediqué un mensaje. Pero cada vez que dejás que tu esposa o tus hijos vayan a servir a Dios, está siendo ese ángel que envías a que otros vayan a hacer lo que tienen que hacer. Usted me está entendiendo, ¿verdad? Los ángeles no fueron llamados por Dios para predicar la palabra. Yo fui llamado por Dios a predicar la palabra. Usted fue llamado por Dios a predicar la palabra. Nosotros fuimos llamados por el Señor a predicar su palabra. Y cuando Cornelio se fue, el ángel reunió a su familia, reunió al grupo familiar y a unos soldados, y les dijo: un ángel me habló que mande a Jope a buscar a un hombre que tiene por sobrenombre Pedro, se llama Simón. Y la Biblia dice que en Jope estaba Pedro, que venía de ser liberado de la cárcel. Herodes había matado a Jacobo, el hermano de Juan, y había encarcelado a Pedro
porque como vio que a los judíos le agradó que Herodes, un hijo del diablo, mate a uno de los apóstoles, al hermano de Juan. Hermanos, ¿usted cree que el espíritu de ese demonio que estaba en Herodes cambió? No cambió. Hoy hay algunos que se alegran del pueblo de Dios que a otros le vaya mal. Che, ¿sabés que me enteré que aquel pastor le está haciendo mal? ¡Aleluya! A ver si viene una almita de su iglesia para la mía. Hipócritas. Porque lo que siembras, vas a cosechar. Lo que siembras, vas a cosechar. Y dice que Herodes vio que el pueblo se alegró con la muerte de uno de los apóstoles. Entonces al día siguiente iba a matar a Pedro. Pero a la noche Dios mandó un ángel para que lo libere a Pedro de la cárcel. Dijo: Pedro, levántate, vamos, rajemos de acá que te van a matar. Dios cuida de sus siervos, ¿verdad? Dios siempre tiene una salida para sus hijos. Pastor que estás mirando, Dios siempre tiene una salida para sus hijos. Y dice que Pedro se fue y huyó a Jope, pero mira cómo Dios lo manejaba satelitalmente. El Señor maneja tus pasos satelitalmente, digitalmente. Y llegaron a Jope y Pedro estaba orando a las 6 de la tarde. Dice que estaba orando la hora sexta, o quizás la hora sexta es la hora novena. Bueno, ahí no me voy a poner a discutir ahora. O al mediodía se me cambió el horario, calendario romano. Bueno, creo que la hora... Bueno, lo dejamos ahí. Vamos a suponer que era el mediodía. Y dice que... No, vamos a suponer que era a las 6 de la tarde porque tenía un hambre impresionante Pedro. Estaba ayunando. Y la palabra de Dios dice, Carlos, que sintió una desesperación de hambre y pidió comida y se fue a orar a la azotea. Y mientras él estaba orando, una visión, el cielo se abrió y bajó un gran lienzo con de todo tipo de animales, cuadrúpedos, reptiles. Y una voz del cielo le dijo: Pedro, mata y come. Agustín, vos que sos carnicero te hubiera hecho una fiesta con esa visión. Pero Pedro le dijo: Señor, yo nunca he comido cosa común e inmunda. Y Dios le dijo: lo que Dios santificó no lo llames tú inmundo. Y yo quiero profetizar aquí, quiero profetizar sobre gente atrevida como Pedro, gente ignorante como Pedro en ese caso. Él se arrepintió rápido. Pero hay gente en el siglo XXI ignorante, sin el Espíritu de Dios, que tienen el atrevimiento de llamar común o inmundo, o despreciar, o difamar, o pisotear, o lastimar a gente que Dios santificó, a gente que Dios ungió. Por eso yo profetizo sobre ti, que Él dice: hallé a David mi siervo, lo ungí con mi santa unción, no lo sorprenderá el enemigo, ni hijo de iniquidad lo quebrantará. Y Dios le dijo a Pedro: no llames común a lo que yo he santificado. Y golpearon las manos. Y la gente mandada por Cornelio preguntó: ¿vive aquí Simón, que tiene por sobrenombre? Y el Espíritu Santo le dijo a Pedro, escucha, el Espíritu Santo le dijo a Pedro: no dudes de ir con los que te buscan afuera, porque yo los he enviado, ve con ellos. Y Pedro los atendió, los alojó porque ya estaba haciéndose de noche, y al día siguiente partieron para Cesarea. O sea, llegaron 4 días después de la primera visión. Y dice que cuando Cornelio los vio, se postró delante de Pedro, y Pedro le dijo: levántate, porque yo soy igual que vos, solo que soy un siervo de Dios. Y cuando entró entre la casa, Cornelio había invitado a todos sus amigos, a todos sus parientes, a todos sus hermanos. Él había invitado a todos para que oigan palabras de vida eterna. Impresionante. Y cuando Pedro escuchó el testimonio de Cornelio, que un ángel se le había aparecido y lo mandó a buscar, Cornelio le dice: tú hiciste bien en venir. Ahora queremos oír las palabras de vida que tú tienes. Y dice que Pedro comenzó a decirle: Jesucristo, que anduvo predicando, haciendo maravillas. Luego lo colgaron en un madero, lo mataron, pero al tercer día resucitó, y el Señor lo hizo Señor de todo, de los vivos y de los muertos.
y todo aquel que cree en Él recibirá el Espíritu Santo. Y cuando estaba predicando, el Espíritu de Dios cayó de una forma poderosa sobre todos los que estaban ahí y empezaron a hablar en otras lenguas. Y Pedro entendió lo que deberías entender tú. Y Pedro dijo: ahora entiendo que el Señor no hace acepción de personas, que en todas partes se agrada de los que temen y tiemblan al oír su palabra. Quizás vos tenés la costumbre de usar mantilla, que Dios te bendiga. Quizás en alguna parte del mundo hay hombres que usan pollera, que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Quizás hay algunos que adoran a Dios con el torso desnudo, los hombres, que Dios los bendiga. Dios mira el corazón, según la escultura. Después que se convierten podemos corregirlo a poquito. Quizás en una iglesia saltan y en la otra son quietitos, que Dios los bendiga. Dios en todas partes del mundo se agrada de los que le temen y de los que lo buscan. Dios mira el corazón, no mira la apariencia, Pedro. Y Pedro se dio cuenta y dice: ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. Ah, no, aquel pastor no es de Dios porque no se quiere juntar con nosotros. Y quizás Dios no lo mandó a ese pastor a juntarse contigo, lo mandó a buscar de su presencia, ¿no? Ah, Moisés no es de Dios porque está 40 días en la montaña. ¿Qué te importa a vos lo que hace Moisés? Como le dijo Jesús a alguien: ¿qué a ti? Sígueme tú, sígueme tú. Pero Señor, mira que no hacen lo que nosotros hacemos. ¿Qué te importa? Sígueme tú. Pedro entendió. Y yo quiero terminar con esta maravilla. Cuando un hombre busca a Dios de corazón, Dios siempre se proveerá de un ángel para que lo guíe a encontrar a sus guías espirituales, a un hombre o una mujer que le pueda enseñar y hacer oír la palabra de Dios. ¿Cómo me gustaría a mí poder ocupar en este momento en lugar de Pedro? Quizás podés ver este video en alguna isla por ahí, en algún rincón de nuestro inmenso país. Quizás estás una noche ahí solo y aparece el Face, que aparecen tantas porquerías en el Face, tantas estupideces. Perdónenme, ¿no? Pero hay gente cristiana. Ahí por poco no ponen: me voy a ir a bañar. Bueno, es algo... usemos las redes sociales para decirle a la gente que Jesús los ama, que Dios los ama, que Cristo viene pronto. Quizás estás por ahí en alguna noche, en algún monte, en algún río, en una isla o en una cárcel y prendes el Face. Quiero decirte que Dios te ama y no hace acepción de personas. El Señor no tiene problema de ir a las cárceles. Pedro estaba en una cárcel esperando la ejecución al día siguiente. Pero la Biblia dice que había un grupo en Jerusalén que oraba y oraba por Pedro toda la noche. Y un ángel fue a la cárcel, abrió la celda y le dijo: Pedro, levántate, vístete, que nos vamos de aquí, porque Dios no tiene planes para contigo para que te maten. Todavía te queda un largo camino. Y cuando Pedro fue a la casa donde estaban orando, dice que golpeaba y una muchacha llamada Rode decía: ¿quién es? Y él decía: yo soy Pedro. Ella y muchos más estaban orando para que Dios libere a Pedro. Y cuando Pedro decía: soy yo, ella decía: no, debe ser un ángel. Y cuando abrieron la puerta, era Pedro. Y quedaron maravillados. Y él les contó que un ángel los había liberado. Así que si estás en la cárcel, Jesús te ama. Yo bendigo a la gente que tiene familiares presos. Bendigo a la gente que tiene familiares en la cárcel. Envíenle este video, cópienlo, grábenlo. Y que ellos puedan oír que Dios los ama, que Jesús va a ir ahí a la celda donde están. Sus ángeles van a ir a visitarlo, a renovarlo, a revelarle que Cristo es el Señor de la gloria, que tienen que salir de esa situación tanto física como espiritualmente y ser libre, porque cuando Cristo llega a una vida es para cambiarlo para siempre. Fue en una cárcel que yo hablé por primera vez con Dios, ¿no? Yo vengo de las cárceles. Había defendido a una mujer que estaban a punto de matarla. Por ahí ella puede ver este video, ¿no? Y puede mirarlo. Y dice: es verdad. Por defender a una mujer que estaban a punto de matarla ahí a golpes.
caí preso, y ahí estaba en una celda. Caer preso es lo peor que le puede pasar a un ser humano. Y después de no sé cuánto tiempo, un día me arrodillé en la celda, como a las 3 de la tarde, y lloré con el alma delante de Dios. Y le dije al Señor que si Él me sacaba de esa celda antes que entre el sol, yo lo iba a servir toda mi vida. Tenía 18 años. Y Dios hizo un milagro. Apareció un subcomisario que me conocía de niño. Me dice, ¿qué haces vos acá, vos? Y bueno, me sacó. Vieron cómo son las cosas. Tener palanca, dijo Martín Fierro, mueve un mundo, ¿no? Y yo me olvidé de lo que le había prometido a Dios. Pero Dios no se olvidó de lo que había escuchado. Y yo quiero decirte, como profeta de Dios, Marta Yaguar, Mirna Gamboni, es mejor, dice la Biblia, no prometer que prometer y no cumplir. ¿Cuánta gente hipócrita, malvada hay mirando este video? Le prometieron a Dios ser bueno, le prometieron ser santo, le prometieron ser honesto, le prometieron servir al Señor, y hoy andan como impíos, como hijos del diablo, odiando, maldiciendo, difamando. Pero yo olvidé de lo que le había prometido a Dios, pero Dios no se olvidó, y en cuya presencia estoy. Y pasaron como 2 años, y un día, ya viviendo aquí en Escobar, el Señor, porque yo salí de la cárcel en el año 87, y tenía ya una cosa impresionante, y me vine para Escobar, y pasó como 2 años, o 1 año y algo, y una noche el poder de Dios sobrenaturalmente me llevó a la iglesia más pequeña que había en Escobar, y la más humilde. Tenía 5 metros de largo, 5 de ancho por 7 de largo el saloncito. Eran 7 mujeres y 2 hombres los que componían esa iglesia, pero pero Jesús estaba ahí. Y cuando llegué, el pastor dice, vamos a terminar la reunión. Y nos pusimos de pie. Y yo estaba aterrado. Y cuando el pastor empezó a orar, profetizó. Los que tienen pastores profetas van a ser profetas. Y el pastor dijo, en esta noche hay un joven. Y las 7 viejitas se dieron vuelta a mirar, y los 2 viejitos también. Porque claro, era el único joven yo. Y a mí me causó risa eso. Pero dijo que una vez estando preso, ahí ya me temblaron las piernas. Le dijo al Señor, Señor, sácame de la cárcel, que te voy a servir toda mi vida. Y dice, Dios te trajo en esta noche para que lo aceptes en el corazón y cumplas con lo que prometiste. Y vino el portero y me dijo, hijo, vamos a aceptar a Jesús. No me preguntó si quería, vamos a aceptar a Jesús. Y yo pasé adelante, acepté a Jesús. Me dieron un evangelio del Nuevo Testamento, o sea, no sé si era San Mateo o San Lucas, pero fui a mi casa y arrodillado lo leí entero, llorando desde el principio al final, porque el Espíritu Santo me había tocado de una forma tremenda. Y quiero terminar. Dios no se olvida de ti, Marta Yaguar, Isabel Mena, Vila Comán, vaya a saber de dónde sos. Dios no se olvida de ti, ni se olvida de lo que lo prometiste. Es mejor no prometer que prometer y no cumplir. Si algún día le dijiste al Señor, úsame, Él quiere usarte, y no se olvida de lo que le prometiste. Así que yo te bendigo en este día, porque así como Jesús no se olvidó de Pedro, que estaba preso, y lo mandó a sacar, y luego lo mandó a evangelizar. Y Pedro entendió que en todas partes del mundo el Señor se agrada de la gente que le ama de corazón. No importa, había un coro que decía, no importa la raza ni el color de la piel. Bueno, no me acuerdo más cómo seguía, pero sí esa partecita, no importa la raza ni el color de la piel. Ama a todos y hace el bien, algo así creo que decía el coro. Yo quiero orar por ustedes. Yo quiero hacer lo que hizo Pedro. El Señor le permitió a Pedro entrar a la casa de Cornelio, pero a mí, Seferino Martínez, el pastor más feliz del planeta, me permite entrar a tu auto, entrar a tu negocio, entrar a tu casa, hasta me permite que algunos vean mi linda cara.
Todos nos creemos lindos, no importa lo que usted vea delante del espejo, si es suyo usted cree que es lindo, y bien que lo hace. El Señor me permite entrar a tu casa, entrar a tu hogar, entrar a tu familia, y ahí yo aprovecho para decirte, el Señor de todo es Jesucristo. Usted tiene que despojarse de todo peso, de toda carga y de todo pecado para poder correr la carrera que tiene por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Por lo tanto, dice Hebreo, teniendo tan grande nube de testigos, corramos la carrera, despojémonos, despójese, no, así como un árbol para dar más fruto a veces tiene que ser despojado. A veces las iglesias para poder crecer tienen que ser despojadas de gente impía, de gente inmunda, que lo único que hace es maldecir el lugar. Así como, miren, yo me crié con don Pedro Cainelli y él tenía quintas de naranja, de pomelo, de limón, de mandarina. Y bueno, cuando agarraba la tijera él iba cortando los gajos. Yo nunca entendía por qué lo hacía, yo juntaba las ramas. Pero lo cierto es que él lo hacía y todos los años sus plantas daban frutos en abundancia. Así estoy como profeta, no me quiero enojar. Quiero ser manso y humilde de corazón. Así como el viñero tiene que podar las plantitas, tiene que arreglarlas, tiene que limpiarlas, tiene que quitar lo malo, los insectos, los bichos, los demonios. Así también el Señor lo hace a nivel personal y a nivel iglesia. A nivel iglesia. Yo una vez en Tigre pastoreando, bueno, tenía un pastor de joven, el copastor de la iglesia, y de un día para el otro, bueno, este copastor vivía haciendo cenas en su casa, y nosotros éramos tan pobres que no teníamos ni para comer. Nosotros, ¿a quién íbamos a invitar? Pues él era próspero, así que invitaba a los hermanos, y un día se fue con media iglesia, se fue. Quedó media iglesia vacía, nos quedamos sin copastor, sin líder de jóvenes, sin jóvenes, se fueron todos. Y yo me entré en una angustia que no podía respirar. Y vino uno de los jóvenes que se quedó y dice, pastor, vamos a visitar una iglesia que yo escuché que viene un profeta. Y dice, vamos. Dice, nos habían mandado la invitación, pero como yo estaba tan triste no quería ir. Entonces él vino y dice, vamos juntos, pastor, vamos. Y bueno, no fuimos. La iglesia quedaba ahí en el barrio, unas 10 cuadras, los seguidores de Cristo, de un pastor amigo, pastor Frete. Y bueno, el profeta que vino de visita, predicó, y luego me llamó a mí adelante. Estaba yo al fondo, porque yo estaba tan triste que el pastor fue, me abrazó, me dice, pastor, venga al primer banco. Y yo le digo, mire, pastor, por favor, déjeme aquí atrás, porque estoy tan triste que, por favor, déjeme acá, y si no me deja acá, le digo, me voy para mi casa. Y él me dice, no, quédate ahí. Bueno, estaba tan mal. Y saben que el profeta dice, allá al fondo hay un pastor. Dice, yo lo llamo para acá adelante, que Dios me da una palabra. Y chao, Rodri, chao. Y yo paso, y mi hermano Walter Pacheco, que estaba conmigo, me decía, pastor, ahí mira, justo aparece Ricardo Pacheco. Bueno, nombré el hermano 1 y me escribe el hermano mejor 2. Ahí está, el pastor Ricardo. Y el profeta me llama adelante, el profeta se llama Edgar Prim. Y me dice, escuchá, Ricardo Pacheco, yo estaba destruido, media iglesia se me había ido. Y me llama y me dice, pastor, el Señor te dice, Ricardo Pacheco, así mira, por cada uno que yo saco de la iglesia traigo 10 en el lugar. ¡Fua! Digan los pastores, digan ¡fua! ¡Fua! Bueno, fue impresionante. Y yo quedé tan impactado, porque ahí entendí. Cuando el profeta me estaba profetizando, yo vi al hombre que me crió, a don Pedro, cortando las ramas. Yo decía, pero si quiere tener más fruto, ¿por qué corta ramas? Porque hay iglesias que se hacen, hay árboles que crecen vanos, tienen ramas vanas, no son productivas, no son abundantes, no son fructíferas, no son sanas para el árbol.
Entonces, lamentablemente en la iglesia hay gente que no son sanas, que son vanas, inútiles, estériles, no entran ni dejan entrar, no diezman y le dicen a los que creen, no, mira que, ¿para qué vas a diezmar? Que el diezmo que es, no, son gente impía, maligna, que están para poner trabas, no entran ni quieres que entren los demás. Entonces el Señor viene y los corta, los arranca. Mira, es mejor quedarte con 10 fieles que tener 100 infieles. Es impresionante. Y bueno, yo me volví cuando le conté a mi esposa. Bueno, nos alegramos, comenzamos a orar y la gente empezó a venir de todos lados, de todas partes. Gente iba de Escobar, de Campana, de Zárate, de Capilla del Señor. Gente iba a Tigre. Estábamos escondidos, no teníamos radio, no teníamos televisión, no teníamos internet. Pero la gente iba de todos lados. Era una cosa impresionante como Dios se empezó a glorificar por cada uno. Yo termino profetizando esto. Por cada rama del árbol que Dios te ha dado para pastorear, por cada rama, Ricardo Pacheco, que el Señor te corta, van a salir 10 nuevas, fructíferas y abundantes para la gloria de Dios. Aleluya. Yo antes de ayer le escribí a un pastor que se fue de nuestra iglesia hace mucho tiempo, se fue como un enemigo. Pero que él se haya ido como un enemigo no significa que lo sea para mí. Y el Señor me ponía carga, me despertaba a las 3 de la mañana y oraba por él. Él se fue como enemigo. Y ayer o antes de ayer le escribí. Y le digo, mira, pastor amigo, le dije yo. No sé por qué Dios me puso una carga de orar por vos. ¿Estás bien? Y bueno, él me contestó, gracias a Dios, pero me impactó la humildad de ese hombre. Y él me dijo, estoy bien, a veces estoy solo, a veces estoy rodeado de mucha gente, a veces estoy solo otra vez, pero estoy bien. Y bueno, esa es la vida del pastor Ricardo Pacheco. A veces somos los ángeles bajados del cielo. A veces nos quieren tirar a los abismos, ahí donde estaba David en el Salmo 40. Esa es la vida pastoral. Y yo lo único que hice, le puse, pastor, si fuera fácil, cualquiera lo haría. Pero porque no es fácil, Dios te eligió a ti. Dios me eligió a mí. Y Dios te eligió a ti, Ricardo Pacheco, pastor Renato, que me escribió hace un ratito desde Brasil, así desde Artigas. Pastor Alve, presidente de la misión en el Uruguay. Si fuera fácil, cualquiera lo haría. Pero porque no es fácil, Dios nos eligió a nosotros. Y a veces estamos sentados en la mesa, comiendo manjares, y a veces estamos en el pozo más profundo, pero sabemos que en la mesa y en el pozo más profundo, la mano de Dios nos está cuidando. Cuando estamos en el pozo, esperamos y Él se inclina a sacarnos. Cuando estamos en la mesa, disfrutamos de la copa rebosando, y sabemos que siempre en el pozo o en la mesa, el bien y la misericordia nos van a seguir todos los días de nuestra vida. El Dios que le dijo a Cornelio, has hallado gracia delante de mí, manda a llamar a Pedro, es el mismo Dios que te dice a ti, pastor, yo soy el que convoco a la gente que va a estar a tu lado, no eres tú. Yo soy el que pongo reyes y quito reyes. Vamos, pastores, digan amén a esta palabra. Dios es el que pone diáconos y saca diáconos. Dios es el que pone músicos y saca músicos. Dios es el que levanta obreros y el que baja obreros. Dios es el que engrandece el árbol y el que poda el árbol. Pero siempre el control lo tiene el Señor. Claro que a nosotros los pastores, cuando vemos a nuestro árbol que empieza a ser podado, no nos gusta nada. Pero con el tiempo vemos la productividad y la abundancia. Con el tiempo vemos que había gente ocupando lugares solo para que la iglesia no crezca, solo para que la iglesia no fluya, solo para hacerse ver. Y cuando Dios viene con la tijera y los arranca, aparecen nuevos talentos, aparecen nuevos Timoteo, aparecen nuevos Josué, aparecen nuevos Esteban, que cuando hablan la gloria de Dios aparece. ¡Qué impresionante! Yo te bendigo en este día. Y impactante la palabra, ¿no?
¿Cómo Dios sabía que había un pastor al último banco si el profeta llegó tarde? Y así, pum, siempre los profetas llegan tarde. Me quedé impactado. Ayer, antes de ayer, escuché testimonios que me impactaron. Dios no perdió el control, Cornelio. Dios te conoce en tu Cesarea, ve tus lágrimas, ve tus ofrendas, ve tus oraciones. Dios no perdió el control, Pedro. ¿Será que nos abandonó Dios? Nos mataron a mi amigo Jacobo, porque Jacobo y Pedro, Pedro y Jacobo. Dios no perdió el control, Pedro, le dijo el ángel. Jacobo, ya lo queríamos allá, pero a vos te quedamos un tiempo más. Vamos que todavía quedan algunas cosas por hacer. Y la palabra de Dios dice que Jesús sabía dónde estaba Pedro, la cárcel. Ahora yo quiero terminar con esto. Y un pastor que puede estar mirando, un evangelista, un profeta, dice, pero si Dios sabe que estoy en la cárcel, ¿por qué no hace algo? Pero si Dios sabe que estoy enfermo, ¿por qué no me sana? Pero si Dios sabe que estoy triste, ¿por qué no me quita esta tristeza? Tranquilo, tranquilo. Lo que pasa es que un día para nosotros nos parece 1000 años. Y para Dios 1000 años le parece como un día. Él dice, por un breve momento. Pero Señor, hace 7 años que estoy padeciendo este problema. Y Él te dice, por un breve momento. Y vos decís, Señor, pero hace 1 año que tengo esta deuda. Y el Señor te dice, en un breve momento y ya te bendigo. Y vos decís, pero Señor, hace 10 años que tengo una iglesia de 30 personas cuando me prometiste multitudes. Y Él te dice, por un breve momento vas a tener 30 personas. Pero ya viene la bendición. Porque Él es al revés que nosotros. Para nosotros un día nos parece 1000 años. Y para Dios 1000 años le parece un día. Pero Él te dice en este mediodía de sábado, por un breve momento te abandoné, pero vengo a levantar tu cabeza en gloria. Job, por un breve momento te dejé como un cualquiera en el polvo, enfermo y solo. Pero vengo para que te ciñas como un varón valiente, como un hombre reconocido. Aleluya. Recibí, yo siento que es esta palabra para un pastor que el diablo lo había convencido de que Dios lo había abandonado. Dios te dice a ti, pastor, ahora cíñete. Cíñete, vamos, declara la palabra, eres mi siervo, eres mi ungido. El Señor te dice, cíñete como un varón valiente y levántate y ponte sobre tus pies, porque te voy a hacer oír mis palabras. Aleluya. Y la palabra de Dios dice que Job se ciñó, se vistió, y cuando eso sucedió, sus amigos que andaban difamándolo a trochi y mochi, como decía mi mamá, a trochi y mochi. Los pastores que te andan difamando a trochi y mochi, dice que Dios los hirió y les dijo, solamente van a ser sanados cuando vayan delante de mi siervo Job y él ore por ustedes. Impresionante. ¿Te imaginas, pastor, aquellos que te difamaron, que te denigraron, que te rompieron las carnes? Que Dios le diga, si querés sanarte, si querés salir de esta deuda, si querés salir de este problema, tenés que ir para que mi siervo Job te ore. Bueno, a mí si Dios me dice así, yo salgo corriendo, voy, no hay ningún problema. Yo quiero terminar con esta historia impresionante que leí hoy. Mi querida esposa me estaba cebando mate en la cama y a mí me mandaron un mensaje y yo leí la historia. Todos saben la rivalidad que hay entre los madrileños y los catalanes. Y bueno, y la historia que me mandaron era de Plácido Domingo y de Carreras, las dos sopranos más increíbles del mundo. Y dice que ellos se odiaban a muerte, estos dos cantantes tan extraordinarios. El odio era majestuoso. Pero uno de ellos, que yo no sé si era Carrera o Plácido Domingo, creo que fue Plácido Domingo, enfermó un día de cáncer en la garganta, terrible. Le tuvieron que cambiar los pulmones, la sangre. Bueno, tenía que viajar a Estados Unidos una vez por mes, algo así era la historia. Y tantos viajes y tanta enfermedad fue desgastando su fortuna, se fue quedando en la ruina. Y cuando ya no tenía más dinero, se enteró que en España había una fundación que se llamaba Felicidad o Alegría.
y que se dedicaban exclusivamente a tratar con el problema que él tenía. Entonces, como no tenía dinero, fue a pedir ayuda en esa fundación, la cual lo cuidaron, lo operaron y se sanó. Con el correr del tiempo se sanó y volvió a cantar, si era Plácido Domingo. Y dice que comenzó a cantar y volvió a tener dinero y empezó a ser famoso otra vez. Entonces vino la fundación a decir que él quería ayudar y que quería colaborar con esa fundación que lo había ayudado. Y cuando tuvo una reunión descubrió que el presidente de la fundación era su peor enemigo. Era Carreras. Y cuando él escuchó eso quedó conmovido. Porque ahí le dijeron: tu enemigo creó esta fundación para ayudarte a vos, pero guardó su nombre porque tenía miedo que si vos sabías que era él, no ibas a aceptar la ayuda. Y entonces dice que si Carrera estaba cantando en un recital majestuoso, y Plácido Domingo fue y subió al escenario y se arrodilló delante de su enemigo para agradecerle y para pedirle perdón, porque gracias a su enemigo él había sido sanado del cáncer, lo cual el otro vino y lo levantó y se fundieron en un abrazo y nació una amistad inigualable, y el mundo aprendió de ese ejemplo. Y yo quedé conmovido cuando leía esto, porque digo, a veces nos pasa lo mismo a nosotros, los pastores, los líderes. Yo no creo que sea así, pero tengo terror de ser así. Yo siempre le pregunto al Señor: ¿será que yo soy un pastor envidioso? ¿Será que yo soy un pastor soberbio? Y cuando estoy solo le pido a Dios ayuda, llorando a gritos y pidiendo perdón de que no me permita que yo aparente ser soberbio, orgulloso. Me encanta. Pero cuando me dicen que me equivoqué con alguien, yo voy a pedirle perdón, sea quien sea. Cuando me dicen que ofendí a alguien, yo voy a pedirle perdón. Y si yo me entero alguna vez sin saber esta historia, había un pastor que no quería ni oír mi nombre, pero también él tuvo un problema de salud muy grande. Y cuando yo me escuché, tenía unos dólares ahorrados, y yo lo mandé con una persona sin saber esta historia hace muchos años, y se lo envié para ayudar. Y por eso me conmovió tanto esto. Y yo te quiero desafiar antes de terminar: Pedro y Cornelio. Pedro era judío y Cornelio era romano. Y Pedro entró mandado por Dios, por ángeles. Pero cuando entró dice: ustedes saben cuán abominable es. Pero Pedro, ¿qué te pasa? Sos el apóstol más famoso del mundo. Dice: ustedes saben cuán abominable es para un judío entrar en la casa de un gentil. Yo creo que ni en 1000 años, si a mí me han invitado a tener reuniones con católicos, y para los evangélicos las estatuas son cosas despreciables, pero lo sabemos en el corazón, nos importan más las personas que las estatuas. Y cuando me han invitado a un lugar o a compartir una palabra, le ponemos el amor del mundo. Así que yo te bendigo. No te comportes como Pedro. No te comportes, ya sabes. No, el Señor le dijo: Pedro, lo que yo santifiqué, tú no lo sabes como un inmundo por nada. Lo que Dios santifica. Así que si aceptaste a Jesús en el corazón, si tenés a Cristo en tu vida, yo te bendigo en el nombre de Jesús. Sos mi hermano, y ojalá yo sea un hermano digno de que no te cause vergüenza a vos. Es mi deseo. Ojalá, ¿no? Yo sea un hermano digno de no causarte vergüenza. Y si te causo vergüenza, perdóname. Pero eso no nos va a separar de ser hermanos. Yo te bendigo, y que así como Cornelio y Pedro pudieron unirse para ver la gloria de Dios, que vos también puedas decidir en este año no tener más enemistad con ningún pastor, con ningún líder, con ninguna iglesia. Y bueno, si no son tan santos como vos, perdonalos. Si no son tan iluminados como vos, perdonalos. Y orá para que la revelación que recibiste de Dios caiga sobre ellos también, y todos juntos podamos servir al Señor. Me quedé impactado con esta palabra de Pedro y de Cornelio. Como uno y otro fueron visitados por ángeles,
y uno estaba maravillado, salió a postrarse delante del judío, el romano, cuando ellos reinaban sobre los judíos, se postró delante de Pedro, y como Pedro le dice: cuán abominables para mí están aquí. Pero Dios selló esa unión, y yo creo que tus enemigos van a venir a tu casa. Los judíos que vos tanto despreciabas van a venir a tu casa. O los romanos que vos tanto despreciabas van a venir a tu casa, enviados por Dios. Recibilo, orá por ellos para que Dios los sane. Dios le dijo a Job: van a venir tus amigos y tú vas a orar por ellos. Y lo increíble es que cuando Job oró por ellos, dice que Dios también los sanó a él. Que el Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo te bendiga de una manera impresionante. Espero que no haya cambiado si fue Plácido Domingo, si fue Carrera. Lo importante no es los nombres, sino el gesto de estos grandes hombres que nos enseñan a nosotros los evangélicos a ser más humildes y mejores personas. Chau, chau. Dios te bendiga mucho. Que si podés compartir este video con la gente que está en las cárceles o enferma, hacelo, que quizás, tal vez, a lo mejor Dios los bendiga.